Me conozco al dedillo cada una de sus piezas y componentes, cada uno de sus caprichos y temperamentos. Pero ahora mismo todo eso ya ha dejado de ser una responsabilidad mía. Aquella misma noche, el jefe Lee me telefoneó para decirme que un conocido suyo también quería comprarme mercancía directamente a mí. Se trataba de otra cadena de restaurantes de la ciudad. El dueño quería un volumen mínimo semanal de 70,000. Acepté ir a visitarlo al día siguiente mismo. Después de colgar el teléfono, me quedé un rato de pie frente a la cámara frigorífica. En el local de enfrente la luz seguía estando encendida. A través del cristal pude distinguir a mi tío, que permanecía sentado allí en soledad, con un montón de facturas desplegadas ante su vista. Su cabello parecía tener ahora unas cuantas canas más que antes, y su silueta por detrás se veía especialmente envejecida y ajada. Aparté la mirada de allí al instante. Eché el cerrojo a la cámara frigorífica. Y es que al día siguiente tocaba revisar un lote de corvinas amarillas salvajes. Mis clientes ya habían hecho un pedido por valor de 200,000. En los corrillos del mercado se empezó a rumorear en voz baja que el negocio de mi tío ya no podría aguantar mucho tiempo más en pie. Aquellas máquinas refrigeradoras suyas, tan viejas y anticuadas, no paraban de sufrir averías constantes, y la tasa de mortandad del pescado se había disparado hasta alcanzar el 15%. Multitud de clientes veteranos empezaban a pasarse poco a poco a mi bando. Shaolin terminó de organizar el último cargamento de mercancía del día, y exultante de alegría me dijo: «Jefe, este mes que llevamos vamos a superar con creces el $500,000 de beneficio neto». Mientras contemplaba las cifras en el libro de cuentas, mi interior estaba extrañamente tranquilo. $500,000 no era nada en comparación con lo que mi tío llegó a facturar en sus mejores épocas. Pero para lo que era yo, aquello representaba mi primera gran ganancia, conseguida con mi sudor y mi esfuerzo. Ya bien entrada la noche, eché el cierre a la cámara frigorífica, dispuesto a retirarme a descansar por fin. Al pasar por delante del local de mi tío, pude ver que él aún se afanaba en su interior, en un vano intento de reparar aquella máquina número 3. Sus movimientos eran completamente torpes y desmañados. Se veía a la legua que no entendía ni pizca de aquellos circuitos ni de aquellas piezas. Me quedé allí de pie, fuera, observándolo durante un breve rato. Pero al final me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. El flujo de caja diario de mi cámara frigorífica. Una vez que se estabilizó holgadamente por encima de los 150,000, mi tío empezó a librar una guerra de precios sin cuartel. Aquella misma mañana, de repente corrió como la pólvora el rumor por todo el mercado, de que en el puesto de mi tío se iba a rebajar todo el marisco en un 20%. Iba a malvenderlo todo a pérdidas. Muchísimos minoristas, al enterarse de aquella nueva, se abalanzaron inmediatamente hacia su puesto. Shaolin vino muy nervioso a preguntarme: «Jefe, ¿vamos nosotros también a tener que bajar los precios?». Yo negué rotundamente con la cabeza. Sabía muy bien cuál era la estrategia que estaba siguiendo mi tío. Él pretendía arrastrarme con él a una guerra de precios para hundirme, para ponerme en la tesitura de tener que elegir entre bajar yo también los precios y vender a pérdidas, o resignarme a ver cómo todos mis clientes me abandonaban para irse con él. Pero había un pequeño detalle que no había sabido calcular bien, y es que mis costes eran más bajos que los suyos, y mi fuente de suministro muchísimo más fiable y estable. Y lo que era más importante todavía, yo no necesitaba competir con él en una guerra de precios. Así que ordené a Shaolin que se encargara de adquirir un buen lote de cajas isotérmicas y varios vehículos de reparto refrigerados. Iba a mejorar notablemente mi servicio, apuntando a una clientela de alto nivel, con cero pescado muerto y entregas puntuales y garantizadas. Shaolin no terminaba de entender muy bien aquella estrategia. Me decía que en esos momentos todo el mundo estaba inmerso en una guerra de precios. ¿De qué iba a servirnos a nosotros invertir ahora en todo aquello? Y yo le dije: al final de una guerra de precios, lo único que cuenta es ver quién es el primero que se viene abajo. En lugar de desgastarnos en esa batalla, mejor será que tomemos otro camino diferente. Durante los 3 días siguientes no toqué los precios en absoluto. Más bien al contrario, dediqué todos mis esfuerzos a mejorar la calidad del servicio. Me encargué personalmente de inspeccionar cada partida de mercancía justo antes de su salida, para garantizar que no se colaba ni un solo pescado muerto. Ajusté los tiempos de entrega con una precisión de apenas media hora, a la hora exacta que el cliente solicitaba la mercancía. Yo me la hacía llegar sin falta. Es cierto que al principio, unos cuantos minoristas se dejaron seducir por los bajos precios de mi tío y se pasaron a comprarle a él. Pero muy pronto empezaron a aflorar los primeros problemas. Resultó que mi tío, para poder bajar sus tarifas, había comenzado a comprar mercancía barata y de baja calidad en pequeños muelles de poca monta. La calidad de los productos era de lo más dispar. Y por si esto fuera poco, sus máquinas de refrigeración se averiaban continuamente, y la mortandad entre los pescados se mantenía en cotas muy altas. Muchos de aquellos minoristas, al recibir los pedidos, se encontraron con que, aunque a simple vista el precio era un 20% más barato, si echaban cuentas de todas las pérdidas y el género echado a perder, en realidad les estaba saliendo mucho más caro. Para el 5.º día de aquella situación, empezaron a regresar a mí algunos de aquellos minoristas, aduciendo que no les importaba pagar un poco más de precio, siempre y cuando la calidad fuera estable y garantizada. No les dije gran cosa al respecto. Me limité a seguir sirviéndoles mi mercancía y mis servicios como de costumbre. El jefe Lee me telefoneó para comunicarme que aquel conocido suyo ya había terminado de hacer sus propias averiguaciones y comprobaciones, y había tomado la firme decisión de adjudicarme todos sus pedidos de marisco y pescado. Se trataba de una de las más importantes cadenas de restaurantes de toda la ciudad, con un volumen de pedido mínimo de 100,000 semanales. El jefe Lee me dijo: «Ajay, mi conocido fue antes a visitar también el negocio de tu tío para echarle un vistazo. Pero por lo visto el género que maneja allí es de todo menos fiable. Se le mueren demasiados pescados. En cambio aquí, a tu lado, aunque los precios son un poco más elevados, garantizas el 0% de mortandad y la entrega a tiempo. Y eso, para un restaurante, es lo verdaderamente primordial e importante». Me reuní personalmente con aquel conocido del jefe Lee, y en aquel mismo encuentro cerramos y firmamos nuestro acuerdo de colaboración. De modo que a partir de la semana siguiente, todos los pedidos semanales valorados en 100,000 saldrían íntegramente desde mi cámara frigorífica. Para cuando volví al mercado después de rubricar aquel contrato, ya estaba atardeciendo. En la misma puerta del puesto de mi tío, se amontonaban varias cajas enormes llenas de mercancía de vuelta. Varios minoristas estaban enzarzados en una fuerte discusión con él. El rostro de mi tío había enrojecido por completo debido a la congestión, y su voz sonaba ya completamente ronca. Shaolin me dijo: «Tu
Tu tío ha tenido una cantidad enorme de devoluciones de mercancía estos 2 últimos días. Tengo entendido que solo en concepto de indemnizaciones y compensaciones ha tenido que desembolsar más de 100.000. Me quedé de pie a la entrada de mi cámara frigorífica, observando atentamente la situación que se vivía en el lado de enfrente. La guerra de precios iniciada por mi tío no había durado ni 10 míseros días, y ya había empezado a derrumbarse estrepitosamente por completo. Su flujo de capitales ya andaba muy justo y apurado de por sí, pero ahora, vendiendo a pérdidas y encima teniendo que pagar compensaciones por el género devuelto, era del todo imposible que pudiera aguantar. Y lo que era todavía más letal, era que toda aquella mercancía barata y de ínfima calidad que había adquirido para poder bajar sus precios, había terminado por echar por tierra la buena reputación que tenía en el negocio. Una gran parte de su clientela más antigua y fiel había terminado por perder por completo la confianza que tenía depositada en él, y poco a poco comenzaba a recalar ahora en mi negocio. Aquella misma noche, la facturación diaria de mi cámara frigorífica superó por primera vez la barrera de los 200.000. Shaolin, entusiasmado y eufórico, vino a mostrarme el libro de cuentas con las cifras, y me dijo que el beneficio neto de aquel mes podría alcanzar fácilmente los 800.000. Mientras contemplaba fijamente los números que bailaban en el libro de cuentas, una extraña calma me embargaba el corazón, y es que una guerra de precios jamás la gana aquel que se lanza a recortarlos con más saña y fiereza, sino más bien aquel que es capaz de resistir y mantenerse firme hasta el mismísimo final. Mi tío pensó que utilizando los precios bajos como arma arrojadiza podría llevarme a la ruina y hundirme. Pero lo que él no llegaba a comprender ni por asomo era que la auténtica e inexpugnable fortaleza en este negocio reside en la calidad del producto y en un servicio excelente. Bien entrada ya la noche,